Y yo me quedé pensando y después alguien de los que estaban en el programa dijo, es que el mar no estamos usando ni el 20% de sus recursos. Y mencionaba que si el mar se explotara o se pescara todo lo que se debe de pescar, dice que no había necesidad de hambre. Y te puedes poner a pensar quién es el que cría o quién ha criado, cómo es que se producen esos animales de los cuales muchos podemos comer, que están en el mar. ¿Quién sostiene el mar? Pues es Dios mismo. En su generosidad, Él nos dio esa fuente de agua salada donde se producen tantos peces y tantos mariscos, ¿verdad?, que podemos comer. Dios los ha dado. Y el hombre no tiene nada que ver ahí excepto lo que lo hemos contaminado, ¿verdad? Entonces, querido hermano, Dios es un Dios generoso. Muchas veces escuchamos hablar de, tal país es muy rico, digamos, de los que se hablan de riqueza del petróleo, que ahorita que ha bajado tanto ya muchos dicen que ya no son tan ricos, ¿verdad? Pero, ¿quién hizo esa fuente de riqueza en esos países? ¿Quién hizo esa fuente? Dios mismo. Vemos las aves, lo que comemos, ¿verdad? Si la gente se dedicara, si buscáramos de los animales que están libres, ¿verdad?, para comer, ¿verdad?, yo creo que podríamos estar comiendo constantemente. Y bueno, ¿quién ha hecho eso? Dios. En su generosidad vemos que Dios es un Dios generoso. Él creó este mundo, Él nos creó a nosotros, y aparte de crear este mundo, Él sustenta este mundo para que este mundo, o esa tierra, lo que es la tierra, podamos alimentarnos. Y no solamente nos podemos alimentar, imagina el petróleo, sus derivados, por ejemplo, las minas de oro, de plata, las minas donde sacan todos esos metales nuevos o productos nuevos, por ejemplo, la telefonía celular. La parte esencial de la telefonía celular o telefonía móvil que le llamamos aquí en España es un mineral o algo que extraen de unas minas que están en África. Sin ese producto no hay telefonía móvil, no hay telefonía celular y los medios de comunicación. Pero ¿quién creó todo eso? ¿Quién diseñó todo eso? ¿Quién nos da todo eso? Dios, porque Dios es un Dios generoso y Él está dándonos y cada día. Y nos ha dado lo más importante, ¿verdad? Aparte de crearnos, de darnos este mundo para poder ser alimentados, Él nos redime. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí vemos a un Dios generoso, ha dado a Cristo Jesús para que todo aquel que le cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pudo haberse quedado satisfecho, ya les puse en la tierra, los he sustentado toda su vida en la tierra. Y tal vez algunos piensan, fue mi trabajo, pero muchas cosas que si no hubiera los productos que hay en la tierra, lo que Dios nos deja en la tierra, no tendríamos forma de trabajar. No habría el que trabaja en el bosque haciendo muebles, cortando madera, ¿cómo podría trabajar si no hubiera esos árboles allí, verdad? Entonces Dios nos pone en este mundo, sustenta este mundo y luego nos da la salvación a través de Jesucristo. Nos dice Juan 3:16, ha dado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad?, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos habla una vez más acerca de dar a Cristo para nosotros, ¿verdad?, para que podamos ser redimidos. Pero muchos cristianos, y en general, hablo en general en todo el mundo, ¿verdad?, muchos cristianos llegan a pensar que el dar solamente es asunto de dinero y asunto de bienes materiales. Y llegan a concluir, cristianos y no cristianos, y llegan a concluir que el dar deberá ser una actividad que le corresponde solo a quienes tienen dinero o solo a aquellos quienes tienen cosas que dar. Y la verdad es que pensar de esa manera está muy alejado del mandato de Dios que encontramos aquí en Lucas 6:38. Él dice, dad. Él no pregunta si tienes. Él no pregunta si puedes. Él dice, dad y se os dará. No especifica dar dinero solamente. No está hablando de dar dinero allí solamente. Tampoco lo limita a que den a aquellos que poseen, porque el dar no está limitado solo al dinero.
En la Biblia encontramos historias, podemos encontrar la historia de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Esa mujer, ¿verdad? Lo que dio no fue en sí dinero, tenía la harina y tenía el aceite y ella preparó la comida para el profeta, ¿verdad? Y ella dio, ¿verdad? Y ella pudo ver eso de que dio y se le dio, ¿verdad? Dios le siguió supliendo mucho en toda la temporada de crisis, ¿verdad? Vemos a aquella viuda, si Dios nos dijera nada más los que pueden dar, cuando vio a aquella viuda que echaba las dos blancas, le dijo, ay, momento, mujer, tú no des, nada más que den los que tienen, pero no, él la dejó dar y además le agradó la forma de dar de esta mujer, ¿verdad? Entonces, querido hermano, hay muchas cosas que podemos dar nosotros y debemos de imitar a Dios en la generosidad. Y hay cosas que podemos dar que no nada más tienen que ver con el dinero. Por ejemplo, ahora que pasó la temporada de Año Nuevo y Navidad, estaba aquí en los periódicos, el periódico de aquí local, estaba haciendo una invitación de una asociación que promovía el dar, pero promovía el dar y no dinero, porque se habla que en España hay un gran porcentaje de ancianos que viven solos. Algunos de ellos están en los asilos. Y la persona que escribía ahí, estaba diciendo, hay mucha gente que tiene sus necesidades resueltas, no necesitan dinero. Son ancianos que ya viven pensionados y su pensión bien les alcanza para vivir, para suplir sus necesidades básicas y aún un poco más. Y dijo, y algunas tienen personas que les cuidan, están en los asilos. Dice, pero se enfrentan al caso, dice que ni sus hijos les vienen a ver porque tienen una vida tan agitada o con otros compromisos que venir a ver a sus abuelos o a los ancianos les es gravoso. Y ellos estaban diciendo que necesitaban gente que quisiera dar de su tiempo para ir y visitar a esos ancianos, para poder pasar un tiempo con ellos, para poder platicar, para poderlos sacar un rato de paseo, tal vez o si es una mujer, peinarle, hacerle algo, que se sintiera ella bien, esa persona, estaba diciendo. Y bueno, estaba yo escuchando eso y luego decía, pero la respuesta a esta solicitud es muy poca. Tenemos muy pocos colaboradores, decía, ¿por qué? Dice, porque pues mucha gente no está dispuesta a dar de su tiempo. Querido hermano, muchas veces nosotros los cristianos, ¿verdad? Vamos y tocamos una puerta y queremos compartir el evangelio y llevamos prisa. Queremos que nos escuchen el mensaje y decimos el mensaje que yo traigo es muy importante. Cierto, es muy importante. Pero hay veces esa persona, antes de escucharte, quisiera que tú le escucharas. Pero como yo no llevo tiempo, yo no estoy dispuesto a dar más de las 3 horas que planeé ir a tocar puertas. No estoy dispuesto porque no tengo tiempo. Y así, por ejemplo, hablando de cuando comparto el evangelio, no tengo tiempo de escuchar. Yo lo que quiero es hablarte, darte mensaje. Repito, es muy importante. Pero qué importante es que nosotros escuchemos a la persona un poquito para captar después su atención. Y eso lo vemos también en la casa. Por ejemplo, hay el padre que se va a trabajar las 8 horas y hay algunos más tiempo y regresan cansados y es totalmente comprensible. El trabajo le ha cansado, si tiene que conducir 1 o 2 horas para llegar o tomar el autobús, el camión, ¿verdad? Es cansado. Pero en la casa luego están los hijos y ya comieron, ya están limpios, ya no necesitan ya nada de atención de ese tipo tal vez. Pero hay veces lo que quiere el niño, lo que quiere la persona es un poquito de atención. Sea el niño, sea la esposa, o sea el esposo, si la esposa salió a trabajar, un poquito de tiempo, un poquito de atención. Y nosotros decimos, no tengo tiempo. Estoy cansado y no estoy dispuesto a dar tiempo para con los hijos, para con la esposa. Ahora, imagine usted, hay veces tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos personas con las que convivimos o hemos convivido en otro tiempo y a veces pensamos que están enfermos, sabemos que están enfermos
y no tenemos tiempo para poder ir a verlos. Porque somos muchas veces, y me incluyo yo mismo, somos muchas veces egoístas. Pensamos que nada más es mi tiempo, es para mí, y no estoy dispuesto a compartir mi tiempo con nadie más. Ahora, pensar en la cárcel. Imagínate pensar en la cárcel. ¿Cómo voy a ir a la cárcel? Pudiera alguien pensar. Si alguien está allí es porque se lo merece. ¿Cómo voy a dar de mi tiempo para ir a la cárcel? Oh, querido hermano, que no se nos olvide, ¿verdad?, que cuando hacemos algo por alguien y lo estamos haciendo para el Señor. Si damos tiempo, estamos dando nuestro tiempo, es tiempo para el Señor. Querido hermano, dice la Biblia, dad y se os dará. Una vez alguien me comentó como un chiste, ¿verdad? Diciendo, ¿qué le dijo? Hizo referencia a una persona, a gente de una ciudad. ¿Qué le dijo de alguien de esa ciudad, a esa misma de esa ciudad? Nada, dice, ni los buenos días. ¿Por qué? Para que no tengas que contestarme. Y muchas veces así somos, ¿verdad? No queremos dar ni los buenos días. ¿Por qué? Porque yo no tengo aún tiempo, no quiero, ¿verdad? Y esa gente que no da nada, muchas veces cuando están pasando una necesidad o algo, quisieran que alguien fuera para con ellos, pero nadie va con ellos y dicen, ¿por qué? Bueno, nunca diste nada, no esperes recibir nada. Había una anciana que se le murió su marido acá en la ciudad anterior que estaba yo, y era una anciana, una mujer de unos 80 años, se le había muerto su marido, y es un pueblo pequeño aquí en España donde estaba yo anteriormente, ya con el misionero Sobrevilla. Y estábamos allí, me dijo una mujer a la que yo estábamos evangelizándole, me dijo, fíjate que se murió un señor, dice, y la mujer anda tocando las puertas de los vecinos para que le acompañen en el funeral. Dice, eso no se hace aquí, me dijo ella, dice. Y digo, ¿por qué lo anda haciendo? Dice, es que ella y su marido nunca iban al funeral de nadie. Dice, ahora que se ha muerto el marido, pues sabe que nadie va a ir al funeral, entonces ella anda invitando para ir al funeral. Solamente estaba cosechando lo que había sembrado. Si no damos, no somos generosos, el día que nosotros estemos en la situación difícil, en un momento difícil, que no nos caiga de sorpresa, que nadie voltee ni siquiera a saludarnos, a darnos los buenos días, enfermo en el hospital y nadie nos visita. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hicimos nada. Y también debemos entender que hay que dar sin esperar nada a cambio. Pero tú das a alguien algo y Dios un día lo va a traer a ti sin tener que usar precisamente a la persona que tú le diste algo, porque es dar sin esperar nada a cambio. Entonces, querido hermano, debemos aprender, dice la Biblia, dar, eso dará. ¿Qué dar? Bueno, dar de nuestro tiempo para escuchar, para platicar, para atender, para estar con otras personas. Ahí entra la esposa, el esposo, los hijos, los familiares, los abuelos, aquellos hermanos que son nuevos en la iglesia, y tiempo con los hermanos, ¿verdad? Dar de nuestro tiempo. Como experiencia personal lo puedo decir, aquellas personas que hoy están dentro de una iglesia o ya en una iglesia, fueron personas en las cuales yo invertí de mi tiempo. Y cada pastor pudiera decir, con aquellos que hemos invertido más en nuestro tiempo, le hemos dado más en nuestro tiempo, podemos ver que han crecido espiritualmente y ahora están sirviendo al Señor. Yo puedo decirlo personalmente, mi pastor invirtió muchísimo tiempo conmigo. No solamente me dio el evangelio, sino que se sentaba conmigo, me enseñaba, me explicaba, me decía, me atendía en momentos de que estaba en alguna necesidad, alguno de mis hijos en el hospital. Él estaba allí, dando de su tiempo. Y es algo que debemos dar nosotros de nuestro tiempo. ¿Por qué dar? Ya dirá, ¿por qué tengo que dar, pastor? Bueno, Lucas 6:38, siempre me gusta decir, no necesito un doctorado en teología, no se necesita un doctorado en teología para entender esto que nos dice la Biblia. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. ¿Por qué tengo que dar? Bueno, es un mandamiento de Dios. Está en el Nuevo Testamento, no están los 10 mandamientos. Aquí Cristo nos dice, y aquellos que tienen su Biblia con letra en rojo que dice, esas son palabras directas de Cristo. Dice ahí Cristo, dice, dad y se os dará. ¿Por qué tengo que dar? Bueno, porque es un mandamiento. Es un mandamiento.
Desde que fui salvo, fui convertido al Señor, escuché